Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver el tema de pendiente y ángulo de inclinación con un ejemplo. Como recordaremos, existen dos definiciones para la pendiente. La primera y la que es la más sencilla de comprender es que la pendiente es el grado de inclinación que tiene una línea recta. Llámese una calle, unas escaleras, el techo de una casa, cualquier cosa que tenga una inclinación, así la podremos definir. Y también existe una definición un poco más formal en cuanto a matemáticas, que quiere decir que por cada unidad de avance en la variable independiente, o sea, en el eje de las X, ¿cuántas unidades avanza la variable dependiente, o sea, la del eje de la Y? De esta manera, por ahora vamos a utilizar un poco más la definición, la primera, para poder entender de qué se trata. Si puedes ver el dibujo, aquí en lo que nos vamos a enfocar únicamente es en la línea que es diagonal, en ese pequeño segmento. Lo que tenemos que determinar es cuánto vale la pendiente para este triángulo. El triángulo nosotros lo podemos formar pues de manera imaginaria, y siempre y cuando al momento de formar el triángulo nosotros sepamos cuánto mide su base y cuánto mide su altura, podremos entonces determinar el valor de la pendiente. Ojo, es muy importante observar que el tipo de triángulo que se te tiene que formar es un triángulo rectángulo, en el que se tiene que haber un ángulo de 90 grados entre la base y la altura. Si el triángulo que se forma es un triángulo rectángulo, podemos aplicar lo siguiente. Vamos a definir a M como la letra que va a ser utilizada para la pendiente en cualquiera de estos temas de la unidad. Así que la fórmula tan sencilla que vamos a utilizar es M es igual a dividir la altura del triángulo, es decir, la distancia en Y, entre la base del triángulo, o sea, la distancia en X. En ese momento nosotros podremos definir cuál es el valor de la pendiente. Para poder entender esta situación, lo único que vamos a analizar va a ser lo siguiente. Para poder ir desde el inicio del triángulo hasta el punto más alto de él, lo que quiere decir es que tenemos que avanzar en el eje de las X 10 metros para así poder subir 5. Aunque esa es una definición adecuada de la pendiente, no es la que necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, imagínate que seccionamos a la mitad de este triángulo, es decir, en vez de poner 10 metros utilizamos únicamente 5. Por obvias razones, la altura de 5 ya no sería de 5, sino sería de la mitad. Entonces, imagínate que ahora solamente tuviéramos este triángulo, en el que la medida solo es desde aquí hasta acá, y esta sería su nueva altura. Pues obviamente su nueva base sería de 5 unidades o de 5 metros, y aquí su nueva altura sería de 2.5. ¿Cómo sería la pendiente si fuera la mitad del triángulo únicamente? Pues bueno, para poder dar respuesta a este problema, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la sustitución de los datos en la formulita. Para la medida original nosotros sabemos que tenemos 5 unidades o 5 metros de alto entre 10 metros de base. Ahora solamente vamos a simplificar el valor de la fracción, quedándonos quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Esto es equivalente a decir 0.5. Este número que observamos de este lado es el que realmente nos interesa. Interpretarlo es muy importante. ¿Qué quiere decir este valor de 0.5? Quiere decir que si nosotros en vez de avanzar 5 metros y subir 2,5, o avanzar 10 metros y subir solamente 5, lo que quiere decir es que solamente por 1 metro que avanzamos en el eje de la X, estaríamos subiendo medio metro. Este pequeño triangulito rosado que acabamos de dibujar aquí, este es el valor de la pendiente que nos interesa. Siempre va a ser ese pequeño triangulito, donde recuérdalo, esto es muy importante. La base solo puede medir una unidad, 1 metro, 1 kilómetro, 1 centímetro, lo que sea, pero solamente 1. Y lo que sube, eso es la pendiente. La altura que tenga, sea hacia arriba o sea hacia abajo, ese va a ser el valor de la pendiente. Observa que hace ratito también te comenté que si tuviéramos un triángulo a la mitad, ¿cuál sería su valor de la pendiente? Pues realmente la pendiente sería exactamente la misma, debido a que si nosotros dividimos M es igual a 2.5, recuerda primero la altura, entre lo que tenga de base, que serían 5 unidades, y nosotros hacemos ese cálculo en una calculadora. Aquí lo vamos a hacer de forma muy rápida. 2.5 dividido entre 5, pues como te puedes dar cuenta, la pendiente es exactamente la misma. Realmente no importa el tamaño del triángulo, si tú lo puedes dividir a la mitad, a una cuarta parte, a donde sea que tú lo puedas dividir,
siempre y cuando conozcas cuáles son las dimensiones de ese triángulo, sus dimensiones de altura y de base, y eso es lo que significa el valor de la pendiente. Para poder escribir la respuesta de forma más concreta, podríamos colocar lo siguiente. Por cada unidad de avance en el eje de las X, o sea, 1 metro en este caso, avanza 0.5 metros en el eje de la Y. Eso es lo que va a significar nuestro valor de la pendiente. Ahora, para poder definir el ángulo de inclinación de esta pendiente que acabamos de calcular, vamos a utilizar simplemente esta formulita. El ángulo alfa es igual a la tangente inversa de lo que nos salga en el valor de la pendiente. Aquí vamos a tener un poco de cuidado. Cuando la pendiente sale con decimales y son muchos decimales, o sea, son decimales periódicos o son demasiados dígitos decimales, te voy a sugerir que en vez de colocar los valores en decimal, coloques la última fracción que generaste. Cuando es un decimal, como en este caso, que es un decimal exacto 0.5 o 0.125 o 0.832, es decir, cuando son dígitos decimales finitos, son muy pocos, puedes colocar los valores de esa manera. Pero cuando sean muchos, de preferencia ocupa la fracción. Más adelante vamos a ver ejemplos como estos. Entonces, para poder determinar el ángulo de inclinación de esta rampa, que tiene una pendiente de 0.5, lo único que tendremos que hacer es meter en nuestra calculadora tangente inversa de lo que nos salió de la pendiente, que en este caso es un valor decimal exacto, 0.5, y lo que nos entregue será el ángulo en el cual se está moviendo nuestra rampa. Vamos a meter aquí el cálculo y vamos a decir con la tecla de Shift y luego la tecla tangente, nos aparece tangente inversa y colocamos el valor de 0.5. Le damos igual y nos dice que el ángulo de inclinación de esta línea recta, de esta rampita, corresponde a 26.56 grados. Por lo tanto, esa será la inclinación de nuestra rampa, mientras que su pendiente significa 0.5. Bien, como te puedes dar cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene 10 unidades de base, 5 unidades de altura y lo que nos interesa conocer es el valor de la pendiente que observamos de este lado. La fórmula de m igual a y entre x solamente la podemos utilizar cuando conocemos de forma simple cuánto tiene de altura y cuánto tiene de base. Vamos a omitir por esta ocasión el valor de las coordenadas, ya que no va a ser necesario en este momento. Vamos a utilizar el comando que tenemos de cálculo de pendiente y vamos a observar que solamente al darle clic al segmento inclinadito nos va a aparecer un pequeño triangulito. Aunque el triángulo aparezca de este lado, nosotros lo podemos colocar aquí al inicio. Y como podemos darnos cuenta, su pendiente es cuando aumenta una unidad únicamente, está subiendo 0.5 unidades. De hecho, eso lo podemos observar perfectamente aquí. Cuando nosotros avanzamos únicamente una unidad y subimos, estamos subiendo únicamente medio cuadro. De todo el cuadradito que se observa de este lado, estamos subiendo la mitad. Es muy fácil en ocasiones verificarlo simplemente a ojo. Esto simplemente es para que puedas corroborar que tus cálculos corresponden a lo que realmente es el dibujo. Ahora también vamos a determinar el ángulo de inclinación. El ángulo solamente vamos a dar clic a la base, vamos a dar clic al segmento inclinado y obtenemos un ángulo de 26,57. Como te puedes dar cuenta, nuestra precisión en los cálculos es muy grande, por lo que podemos determinar que nuestros cálculos son correctos. Así que bueno, vamos a dejar este video hasta aquí por esta ocasión y nos vemos en la próxima ocasión.